Buenos días. Hola. ¿Se me escucha? Muy buenos días, sí, sí, nos escuchamos. Sí, muy bien. Buenos días. Mucho gusto. Muy bien, perfecto. Muy buenos días. Buenos días, damas y caballeros. Para la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales es un gran privilegio contar con su presencia y con la presencia de doña Isabel Toapanta, quien nos brindará este día un webinar implementando un nuevo modelo educativo adaptado a los requerimientos actuales del modelo laboral. Para presentarle y para hacer las palabras alusivas al acto, contamos también con la presencia del señor vicerrector de nuestra universidad, el licenciado máster don Julio César Rautales. Adelante, don Julio. Muchas gracias, Emilio. Muy buenos días, amigas, amigos que están presentes en esta mañana. Me parece que es sumamente importante que tratemos temas como este en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El mercado laboral de aquí en adelante, y más considerando el incidente con que nos tropezamos en este año 2020, va a cambiar fuertemente. Las normas de comportamiento, la cultura de trabajo seguramente va a cambiar, pero esto es únicamente un valladar en todo este tinglado de cosas que están sucediendo ya desde hace más de 20 años en el mundo. La cuarta revolución industrial está proveyéndonos de nuevas formas de vida, de nuevas maneras de ver eh, la naturaleza y la sociedad en general. Y esto evidentemente tiene un impacto fuerte en los medios de vida también. Evidentemente las cosas ya venían cambiando desde hacía tiempo. Un estudio de la Universidad de Oxford eh, predijo que antes del año 2030 se iban a perder 47% de los empleos en el mundo, debido justamente a los cambios que se están dando en el mercado de aprendizaje y en el mercado laboral eh, como consecuencia de esta cuarta revolución industrial. Y evidentemente tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de ver el mundo. Ya lo dijo desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, lo decían los economistas, cuando se empezaban a experimentar estos grandes cambios, producto fundamentalmente de lo que sucedió en el 29, allá en los Estados Unidos, ¿verdad? La famosa destrucción creativa, que indica que la tecnología provee, o los cambios tecnológicos proveen una suerte de desempleo que luego se transforma, se debe transformar rápidamente, y esto depende mucho de las políticas públicas también, en nuevas maneras de empleo en el mundo. Entonces, qué interesante que podemos tener la oportunidad en esta mañana de contar con la presencia de la doctora Toapanta, quien pues es una de las primeras, entiendo que es la primera mujer graduada en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, si no me equivoco y si no me corrige, doctora, o por lo menos la primera ecuatoriana que se graduó en esta escuela tan importante de nuestro país. Y qué bueno que puede conversarnos pues de manera muchísimo más apropiada sobre toda esta problemática que se viene de ahora en adelante. Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más importantes de este momento, indicó hace poco tiempo que si las economías, si los países no adaptan sus modelos educativos a esta nueva forma de vida, pues están condenados simple y sencillamente a convertirse en parias, ¿verdad? Incluso mencionó el nombre de Honduras y de Bangladesh, Harari, en este conversatorio, y dijo, países como Honduras, como Bangladesh, si no adaptan su modelo educativo para el año 2050, probablemente ya ni siquiera van a existir como países, ¿no? Esto evidentemente debe llamarnos la atención. Yo sé que esto también generó una discusión muy fuerte acá en el país, en pro y en contra de lo que Harari decía, pero más allá de esto, creo que lo más importante es que vaticinios como este
predicciones como las que dijo Harari o las que dice este estudio de la Universidad de Oxford deben llevarnos a la reflexión, sobre todo en el tema político. ¿Qué debemos hacer los países, las sociedades para cambiar esta realidad y adaptarnos a estas nuevas formas de vida? Así es que con esta perorata de introducción que hice, le doy la bienvenida a la doctora Toapanta y a todos ustedes, a todas que nos acompañan en esta mañana para que podamos discutir de manera abierta sobre una temática que sé que nos interesa a todos. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias de nuevo, don Julio, y vamos a dar inicio a nuestro webinar, a nuestra teleconferencia de este día, con la presentación de la doctora Isabel Toapanta. Implementando un nuevo modelo educativo adaptado a los requerimientos actuales del mercado laboral. Fue la tesis doctoral de la Universidad Galileo de la Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria de la doctora PhD Isabel Toapanta de Solís. Ella es capacitadora presencial y virtual de programas universitarios para el sector público y privado de Guatemala. Perdón, tenemos todavía más información de la doctora. Ella nos ha hecho llegar una presentación en donde incluye sus estudios, el doctorado en Administración en Alto Desempeño, la maestría en Productividad en Ciencias Agrícolas, su tesis desarrollada en el área de educación, posgrado de negocios, maestría, como les decía, en Productividad en Ciencias Agrícolas. Tiene además una licenciatura en Administración de Negocios e Informática, tutora certificada de programas de e-learning. Vemos también que ella fue la primera mujer extranjera graduada de la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano. Sus reconocimientos y cargos incluyen ser presidenta de la Asociación Internacional de Zamoranos del año 2000 al 2002, reconocimiento latinoamericano de ingenieras, arquitectas y agrimensoras, reconocimiento por el excelente desempeño profesional y por abrir brecha a las mujeres en el área agrícola. Su experiencia laboral incluye el sector público, laboró en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en programas educativos a nivel nacional. En el sector privado, dirección de empresas exportadoras y empresaria. Y en el sector académico, gestora educativa presencial y virtual a nivel de ingeniería, maestría y doctorado. Bien, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a la experta en procesos de selección de estudiantes y seguimiento hasta la graduación, la doctora PhD, doña Isabel Toapanta. Bienvenida, doctora. Es todo suyo el estrado. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta invitación. Espero que tengamos un momento muy provechoso. Me encantaría si me pudieran autorizar compartir mi presentación, ahí en compartir pantalla para que me puedan habilitar y así comenzamos de una vez con la actividad. Es para mí un gusto en realidad. Ya está habilitada, doctora. ¿Ya está lista? Ok, muy bien, estoy lista ya para compartir. Muy bien, ustedes me van ayudando a ver si ya lo tienen en pantalla completa. Muy bien. Sí, ingeniera, ya la podemos ver. Ya la pueden ver. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenos días entonces a todo el público presente. Como les comento, me va a encantar compartir con ustedes y poder platicar un poquito acerca de estas experiencias que se ha tenido. Licenciado Julio Raudales, muchas gracias por sus palabras introductorias. Es increíble saber toda esta visión que podemos tener ya a futuro con las situaciones que se nos han presentado. Muchas gracias, como les comento, al público presente y me gustaría dar inicio con esto, comentándoles qué temas vamos a tratar, ¿verdad? Un poquito de las características del recurso humano que tenemos, proceso educativo, algunos resultados, conclusiones, recomendaciones y vamos a dar la oportunidad de tener preguntas y respuestas. Para empezar,
considero que es básico saber que somos de generaciones diferentes. En nuestra generación nos decían, bueno, consiga un buen trabajo, compre una casa, ahorre dinero, cásese y formalícese. Cuando en realidad ahora todas esas ideas han cambiado sustancialmente con este nuevo grupo llamado los millennials. Nosotros tenemos que educarlos a ellos. Ese es nuestro reto en las universidades, porque esa es la materia prima, ese es el recurso que tenemos. Y es un recurso completamente diferente a lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos rasgos generales? Ellos son nativos digitales, son multitasking, ¿verdad? Ellos son capaces de tener una televisión, un celular y una computadora simultáneo todo, y lo están trabajando. Son nomófobos, adictos, agarrados a su celular, no lo quieren soltar, ¿verdad? Las redes son parte íntegra de su vida social, son críticos, exigentes, buscan la personalización en sus preferencias, les gusta tener esa atención, valoran un trabajo participativo, prefieren compartir a poseer, ¿verdad? Ellos no se están imaginando en cuando yo me compre una casa, etcétera, etcétera, sino ellos, su mente va para otra línea y aportan muchas ideas en la creación de productos. Entonces, viene la gran pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta materia prima, que son este recurso humano, joven, se logre llegar al punto de la meta final cuando los queramos en las universidades ya listos como profesionales? En este caso, nosotros vamos a ingresar a esta materia prima y vamos a tener esta maquinaria funcionando que es la universidad, ¿verdad? Y es la que nos va a dar este proceso, esta transformación de estos jóvenes. ¿Qué buscamos? Potencializar estas habilidades, el conocimiento, las competencias, a través de lograr este mejor desempeño profesional y saber que estas competencias van en lo que es el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. Y para esto, ahora se suma en esta nueva época, que también el alumno que ya sale como profesional sepa argumentar, sepa legalizar, pueda sintetizar, negociar, conocer su entorno, tener un criterio definido, ¿verdad? Esos criterios de sí, más o menos, me gusta, sería bueno, que son palabras muchas veces que las ocupamos seguido, sin darnos cuenta de que eso nos reduce la fuerza de tener un criterio. Que podamos debatir, tener esta capacidad de respuesta, un trabajo colaborativo, son cantidad de habilidades que ahora requiere el mercado laboral de un estudiante que la universidad debe poner atención y que también debe proveérselo. ¿Y cuáles son estas razones entonces? Hay una correlación directa entre educación y el grado de prosperidad. Y ya les voy a enseñar un cuadro siguiente donde podemos analizar esto. También hay que valorar que el recurso humano es el principal activo de un país, ¿verdad? Y este está valorado en términos de educación. A más educación tiene el país, este país tiene más capacidad de prosperidad. Y esta educación, este individuo va a vincularlo todo en una forma proactiva, innovadora y productiva. Observen este cuadro y aquí me voy a tardar un poquito para poderlo analizar. Guatemala, Honduras. Nosotros observamos nuestra tasa de alfabetismo y observémoslo nosotros con nuestro Producto Interno Bruto. Le puse el per cápita porque son números más fáciles de poder entender y analizar en este momento, ¿verdad? Entonces, nosotros observamos que tenemos una tasa de alfabetismo, ¿verdad? Observemos ahora los otros países, Costa Rica, Finlandia, Japón. Todos están, Costa Rica es el más alto aquí en Centroamérica, por esa razón lo coloqué en el ejemplo, y vemos los países del primer mundo en 99% en general. Ahora, observemos su Producto Interno Bruto, cómo cambia sustancialmente. El de Guatemala y el de Honduras, redondeando los 4,000 y un poquito arriba, mientras que los otros países que tienen arriba del 99% observen cómo su Producto Interno Bruto per cápita crece. Ahora, uno diría, bueno, quizá no hay esta relación tan directa, pero tenemos dos columnas más y la una es población y área. Y uno diría, bueno, lo que pasa es que Guatemala, Honduras son países pequeñitos, pero aquí les puse un ejemplo, Israel, que es más pequeño que nosotros. Les puse un ejemplo, por ejemplo, de Corea del Sur, países más pequeños que nosotros. Israel, Corea del Sur, Singapur,
países mucho más pequeños. Eso quiere decir que el tamaño del país no es una condicionante para que nosotros, digamos, no tenemos desarrollo porque no tenemos suficiente espacio, suficiente tierra. Luego nosotros también observamos la población. Podríamos decir que la población es un factor que nos afecta. Sin embargo, observemos nosotros aquí el índice, por ejemplo, de Costa Rica. Tiene 4 millones. Voy a dar cifras cerradas para no distraernos mucho en los números, ¿verdad? Entonces, tenemos Guatemala con 18 millones, Honduras con 9 millones, Costa Rica con 4 millones. Pero también observemos que Costa Rica y Finlandia tienen muy parecida su población. Y si vemos con Corea del Sur, tiene 4 veces más que lo que tiene Guatemala, en una área mucho menor. Eso quiere decir que la cantidad de población y la cantidad de área que tienen los países no son condicionantes del desarrollo. No necesariamente un país más grande es el que más desarrollo tiene. ¿Okay? Tenemos aquí los ejemplos. Entonces, lo que sí está directamente relacionado es esta tasa de alfabetismo con este Producto Interno Bruto, o sea, con la riqueza que produce un país. Para esto, básicamente los datos los pude obtener de la UNESCO, del Banco Mundial, y lo que aquí queremos concluir en este cuadro es que tenemos el potencial y tenemos la capacidad, sin lugar a duda, de poder desarrollarnos. Claro, aquí nosotros entonces ya entramos al área de educación y vemos qué es la educación. Es esta guía, es esta influencia sistematizada que se ejerce sobre un joven, donde nosotros vamos a tratar de ayudarlo a tener estas habilidades, estas competencias, para que se desarrolle bien en la sociedad y en un mundo altamente competitivo como es este nivel profesional. Podemos revisar un poquito la historia, donde vemos estas grandes culturas, la India, la cultura en Egipto, los hebreos, Grecia, donde cómo se ha ido desarrollando la educación. Y llegamos a esta época medieval, donde está ya la educación humanista, la cristiana, religiosa, todo este tipo de educación, pero aquí hay un patrón general, y es en este cuadro. Cuando nosotros podemos ver que las aulas de clase, desde aquella época para ahora, antes de la pandemia, nosotros prácticamente seguimos bajo el mismo esquema. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la fotografía nos muestra el aula típica, el aula promedio. Y si esa línea todavía nos ha costado tanto cambiarla, las otras líneas quiere decir que tenemos un paradigma y que es muy difícil cambiarlo. Sin embargo, el COVID nos ha venido a dar un golpecito ahí, nos ha venido a mover nuestras estructuras para decirnos, hey, es el momento de cambiar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuando tenemos una aula típica donde el profesor se para y quiere dar una clase de 1 hora, 2 horas de corrido, dando un conocimiento donde el estudiante lo puede obtener incluso a través de un celular y a través de otras herramientas tecnológicas, que ya vimos que ellos son digitales totales, ¿verdad? Nacieron en esta época. La clase se vuelve aburrida, se vuelve tensa, se vuelve pesada, y eso es lo que nosotros en las universidades debemos tratar de evitar. Hay muchas teorías de la enseñanza, hay modelos educativos, métodos de enseñanza que si nosotros quisiéramos en algún momento, yo les puedo comentar más acerca de esto, es bastante largo, por esa razón solamente los titulé, pero sí tenemos varios modelos educativos, por ejemplo, el de Demon, Kilpatrick, Montessori, de Crowley, Waldorf, que todos estos van generando un conocimiento en distintas líneas, ¿verdad? Me gustaría comentarles que hay muchos países que han desarrollado, algunos son los del ejemplo del cuadro que les coloqué, se han desarrollado y han desarrollado sus sistemas educativos de muy buena manera, aún pasando por situaciones bastante críticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos observar en este tipo de países? Y aquí les puse un mapa del mundo señaladito, los países que podemos hacerlos referencia en este momento. Y observemos algo que ha sucedido. Israel es un país que tiene el estudio académico y religioso prácticamente unido, ¿verdad? Hace un servicio militar obligatorio y ahí los alumnos aprenden disciplina, orden, trabajo en equipo, estrategias, ¿verdad? Este modelo de Israel promueve muchísimo la innovación, el emprendedorismo, y de cierta forma les ha tocado ser muy tolerantes, porque al hacer esto hay mucha prueba y error. Entonces les ha tocado ser tolerantes en muchas áreas de su educación. Sin embargo, está entre los 10 países
mejores en innovación. O sea que este esfuerzo que ellos han hecho y esta tolerancia tiene un resultado. Miremos el caso de Finlandia. Aquí la educación es gratuita para todos. Hay un aprendizaje de carreras técnicas en gran cantidad. O sea, el alumno no quiere llegar a ser licenciado ni ingeniero. El alumno en una carrera técnica, pero bien desarrollada, ¿verdad? También desde muy jovencitos empiezan con 4 idiomas, porque eso les da este panorama multicultural donde ellos pueden relacionarse. Después la generación de negocios, que el idioma y conocer la cultura va a ayudar muchísimo. Ya ellos lo vienen desarrollando desde niños, ¿verdad? Las formas en cómo ellos manejan su pensum es a través de la tendencia que tenga el alumno. El alumno va diseñando su pensum de estudios, ¿verdad? Y eso hace que no haya tareas ni hay exámenes, sino más bien hay una motivación increíble y una relación maestro-alumno muy cercana. Ellos son considerados el país número 1 en la educación. En el caso de Japón, ¿verdad? En el caso de Japón hay un pensamiento lógico que está interconectado. Japón, les quiero contar que es un país que tiene más de 1000 instituciones universitarias. 1000 instituciones universitarias. Eso quiere decir que el 80% de los alumnos japoneses se educan en un nivel universitario. El éxito de Japón es que ellos no van sobre un individuo, sino sobre un grupo, y su comportamiento está diseñado para crecer como equipo, para crecer como grupo, y se desarrolla muchísimo lo que es la puntualidad, estas responsabilidades. En el caso de Corea del Sur, y lo dejé de último, porque es un país que apenas para la Segunda Guerra Mundial, es un país que estaba en condiciones muy difíciles, muy similares a lo que podría estar viviendo Latinoamérica, o quizá incluso peores, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Corea del Sur? Estableció un plan de Estado y la educación fue el principal objetivo de todo este plan. ¿Qué ellos hicieron? Enfocados en dar educación a todo el sector, crearon todo el sistema tecnológico apropiado para que si la educación no llegaba de forma presencial, hasta la última persona en el área rural pudiera tener acceso a través de tecnología, a través de una computadora y a través de señal. Y eso les dio a ellos prácticamente un salto sustancial en su desarrollo en todo sentido, comercial, político, y en sí estas relaciones que ha creado con todos los países a través de alianzas estratégicas, pero enfocado en una forma también muy, muy comercial. Entonces, Corea del Sur es un país que apenas hace 50 años, diríamos en forma general, hace 50, 60 años, estaba en unas condiciones muy difíciles y ha logrado dar este salto a través de la educación. Eso nos permite a nosotros ser bastante multiculturales, apreciar estas culturas de todos los países, porque ahora la tenemos apenas en un clic de distancia y vale la pena conocerlas. Y para esto Nelson Mandela lo dijo, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. En el caso de Centroamérica, quiero contarles que tenemos situaciones complejas en general, ¿verdad? Tenemos estas tasas de alfabetismo bastante altas, tenemos una pobreza y extrema pobreza, tenemos nuestros productos internos brutos bajos. Entonces, la situación no se nos viene tan sencilla, ¿verdad? Cuando analizamos nuestra balanza comercial, en la mayoría de los casos es negativa, ¿verdad? Tenemos que comprar más de lo que nosotros vendemos. Nuestros presupuestos de inversión son bajos, la mayoría muchas veces se van en el mantenimiento, pero la inversión es muy baja. Nuestro índice de biocapacidad, aquí nosotros sabemos que los recursos que se deberían estar reproduciendo rápidamente a medida de lograr un índice de biocapacidad similar, ¿verdad? Lo que consumimos versus lo que producimos, pero nosotros nos damos cuenta de que también nuestra población es alta para el tamaño de países que nosotros tenemos. Eso quiere decir que nuestros recursos nos estamos agotando rápidamente. Ahora, ¿qué es lo bueno? Tenemos algo muy bueno y tenemos recursos naturales, una muy buena posición geográfica, toda Centroamérica, ¿verdad? Un clima privilegiado, tropical, todo el año podemos, por ejemplo, hacer turismo. Tenemos una riqueza cultural, tenemos acceso fácil a mercados, tenemos condiciones edafológicas ideales para tener
diferentes cultivos y diferentes escenarios y paisajes, y tenemos recursos naturales. Entonces, observando que tenemos estas grandes fortalezas en Centroamérica, nosotros de pronto aquí nos tenemos que llamar la atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros? Estas fortalezas, en realidad, volverlas oportunidades. Y cómo estos recursos naturales y esta posición geográfica privilegiada puede abrirnos esa oportunidad de turismo, de comercialización, de generar más industrialización, ya que nuestro espacio es pequeño en tierra, ¿verdad? Quizá entrar más al área de industrialización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer sabiendo que contamos con estas fortalezas? Pero aquí es importante saber cuáles también son esas condicionantes, ¿verdad? Y la población de nivel socioeconómico bajo tiene un menor acceso a la educación superior. Esta deserción se presenta en hombres y en mujeres, muchas veces por la falta de dinero, ¿verdad? Es importante desarrollar modelos educativos que permitan al estudiante tener estas habilidades ya para el mercado laboral. Y si el alumno, en último caso, no terminara esa educación universitaria, saber que se le dio esas herramientas para que él pueda realizar actividades productivas de forma eficiente. Porque al final todo esto va a significar desarrollo para nuestros países. Entonces, sabiendo nosotros que tenemos estas condicionantes, el objetivo de este trabajo fue crear un modelo educativo, implementarlo y evaluarlo, buscando estas cualidades y estas habilidades que necesita el nuevo profesional, ¿verdad? Estas habilidades comunicativas, un pensamiento crítico, esta capacidad de definir un criterio, de sintetizar, de analizar, de argumentar, que muchas veces el estudiante todavía se gradúa y está un poquito tímido para lanzarse al mundo profesional ya con estas habilidades. Queremos profesionales que propongan soluciones. Queremos profesionales que resuelvan problemas. Queremos profesionales que sepan trabajar en equipo y que también puedan observarlo todo desde un plano integral, ¿verdad? Cuando nosotros logramos tener todo el panorama, es más fácil definir, este era el problema o va por allá. Dentro de esto, el alto desempeño profesional, entonces, es lo que nosotros buscamos en todas las formas bajo la cantidad de estudiantes que en cada una de las universidades podría ir ya saliendo al mundo laboral. Entonces, aquí les quiero comentar un poquito acerca del modelo. ¿Qué tenemos? Tenemos estudiantes de la educación pública o privada que van a ingresar, ¿se recuerdan el primer modelito que les puse? La materia prima que ingresa, el producto final que sale en el centro es lo que vamos a transformar. Bueno, les cuento de que trabajo mucho en el área agroindustrial y por esa razón es que mi mente funciona a veces como más facilito con patrones más bien establecidos como algo industrial, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí a los estudiantes. Vamos a introducirlos en esta maquinaria que se llama universidad para darles los elementos. ¿Por qué? Queremos sacar al final profesionales del sector público, privado, académico y científico, con estas habilidades para que puedan desarrollarse bien. Muy bien, en este modelo que buscamos, la primera, tener la fase teórica. Estas conferencias, exposiciones, lecturas, diálogos, todo eso debe formar parte de la instrucción de un estudiante. Tenemos una fase de investigación, es esta fase cuando el estudiante ya empieza a buscar información sobre un tema específico, logra el análisis, crea varias fuentes para poder él tener elementos de generar un proyecto, por ejemplo, y tener ya el enfoque claro hacia dónde él va a llegar. También aquí se analiza casos, ensayos. Muy importante en la investigación también generar, por ejemplo, benchmarking y también presentarlo de una forma apropiada estas investigaciones. Aquí entra la fase virtual y en la fase virtual, miren, aquí formaba parte, era solamente un eslabón de todo este proceso. Nunca pensamos de que iba a ser tan rápido el cambio que teníamos que dar. En realidad, esta situación de la pandemia nos ha golpeado y nos ha dicho, miren, ustedes tienen que ejecutar este cambio. Y si bien aquí en este modelo formaba uno de los eslabones, ahora estamos inmersos en este eslabón. Y por esa razón es que me gustaría en un momentito ampliar un poquito más acerca de este tema.
Luego tenemos una siguiente fase que es la fase práctica, la del trabajo de campo, cuando nosotros en realidad ahí conocemos cómo se ejecuta ese trabajo. Las pasantías, las giras técnicas, observar cuáles son las tendencias. Todo esto es importantísimo para el conocimiento del estudiante. Hasta aquí tenemos las 4 fases que normalmente se pueden dar en algunas universidades, todas, en alguna de ellas, pero lo ideal sería lograr tener todas estas fases en la educación del estudiante. Pero viene la fase integral, y esta fase integral es cómo vamos a aplicar este conocimiento. Porque aunque en papel hayamos logrado tener esta investigación y tengamos la información, si no la logramos integrar y buscar el objetivo, el beneficio, el uso práctico de esta investigación, prácticamente vuelve a quedar en papel y la memoria procederá a borrarlo si no lo usa. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros vamos a desarrollar actividades que nos permitan consolidar esta información y generar las características buscadas en este nuevo profesional, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos, por ejemplo, actividades y metodologías como el debate, la mesa de negociación, el foro, el mapa mental, análisis de noticias, una junta de gabinete, y ahí les voy a explicar un poquito acerca de cada una de ellas. Sin embargo, ninguna de ellas tiene valor si nosotros no aplicamos la ética, valores y ahora esta nueva tendencia de concientización, el cuidado ambiental, ¿verdad? El profesional debe tener claro este trabajo para poder ejecutar a futuro en su empresa propia o si está laborando para alguna otra entidad, qué es la línea a seguir. Y esta es la ética, valores y el cuidado ambiental. Entonces, con esto prácticamente terminamos el modelo de cómo lo vamos a ejecutar y ya tenemos en el centro la maquinaria que vamos a utilizar para desarrollar a este tipo de nuevos profesionales. Ya sabemos las características, sabemos que nuestra materia prima no es similar o hasta hace unos años, ha venido cambiando, ahora los llaman millennials, y dentro de esta información, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Ahora, ¿cuáles son estas tendencias educativas? Vamos hacia la globalización o internalización o mundialización, también palabras sinónimas prácticamente. Buscamos el respeto a esta multiculturalidad, ¿verdad? Porque como estamos conectados a través de un clic, nosotros necesitamos este respeto multicultural. Mayores canales de comunicación, lo que se llama el e-learning, e-teaching, e-blending, e-live, el aprendizaje colaborativo, uso de herramientas tecnológicas. Recuérdense que ahora nos llamamos gestores educativos. La palabra catedrático como que ya va evolucionando hacia más bien un gestor educativo. Ya les voy a explicar por qué. Hay un rechazo de sistemas punitivos, restrictivos, monótonos o irrespetuosos, ¿verdad? El alumno es una persona preparada, tiene conocimiento, busca conocimiento y también eso le permite exigir derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ha venido a cambiar? Esta fotita que les acabo de poner aquí nos vino a alborotar porque esto nos dijo, bueno, hay que hacerlo mucho más rápido, ¿verdad? Y les comentaba yo aquí, el gestor educativo y el catedrático viene evolucionando porque definitivamente el catedrático debe tener ciertas características para poder acoplarse tanto al mundo actual como a este nuevo tipo de recurso humano que tenemos. Entonces, las universidades que deben proveer para que el estudiante se mantenga enganchado, para que el estudiante esté con nosotros, para que el estudiante no deserte, para que el estudiante obtenga esos conocimientos. Catedráticos capacitados, ¿verdad? Que dar una conferencia o ser catedrático o un tutor e-learning no es solamente grabar una conferencia y enviarle o mandar un archivo por internet. Eso no es, requiere una técnica, requiere una capacitación y ese manejo es lo que la universidad debe proveer. Un servicio de respuesta a usuarios, rápido. Si el servidor no funciona y el estudiante manda la información un día, 2 días, al tercero nadie le contesta, él se siente solo, aislado, prácticamente tenemos un alumno listo para desertar.
Debemos tener un equipo mínimo de servidores, una planta eléctrica alterna, ya que todo esto va a funcionar va a funcionar a través de internet, de electricidad y conexiones. Nosotros sabemos que no es el fuerte tampoco de Latinoamérica tener siempre el sistema de luz funcionando, pero si estamos en esto, debemos buscarle nosotros la solución. Un servicio ilimitado de internet, ya que este es el sistema nuevo de poder educar, ¿verdad? Conocer sobre las herramientas tecnológicas. Ustedes saben que en herramientas tecnológicas hay más o menos 500,000 herramientas tecnológicas que ustedes pueden encontrar en el internet. Para todo. Ustedes quieren hacer un programa de control de peso. Ustedes quieren buscar un programa para educar, qué sé yo, su niño pequeñito en cierta área, lo tienen. Quieren aprender a pintar, tienen. O sea, todo lo que en nuestra mente va generando, hay una persona que está adelante creándolo. Entonces, conocer, claro, no las 500,000, pero sí por lo menos las básicas que necesitemos para estar en la jugada en esta área de educación. Equipo técnico y de servicio, ¿verdad? Si algo falla, saber que ahí tenemos a la persona que nos puede auxiliar, y una capacitación al estudiante. La capacitación básicamente va enfocada hacia lo que la universidad provee en el sentido de plataformas, ¿verdad? Plataformas educativas, qué sistema utilizan, cómo funcionan. El estudiante lo debe conocer, debe saber que tiene todo ese potencial para utilizarlo. En cuanto a la docencia, punto 4. Docencia, punto 4, es compartir objetivos y conocerlos a través de un diagnóstico con los mismos estudiantes, ¿verdad? No es solamente entrar en la clase y empezar a impartir el conocimiento creyendo que quizá el catedrático es el que lo sabe todo, el que tiene toda la información y el que lo domina. Ya no es así, ya cambió. Ahora el estudiante, miren, a mí me ha pasado que estoy dando la clase y algún estudiante saca el celular y empieza a verificar la información. Y al ratito hace el comentario y dice, fíjense que sí, lo que está diciendo es cierto. Yo ya lo vi, él lo dice en la página tal. Entonces, no, el catedrático ya no es la persona que lo sabe todo y que domina ese conocimiento, porque ese conocimiento está tan a mano del estudiante que el estudiante posiblemente puede llegar a saber más que nosotros. Entonces, en la función del catedrático más bien es ya la función de un líder, ¿verdad? De un líder, de una persona que sabe manejar este grupo y que puede hacer interactuar a un equipo generando estas características. ¿Qué es importante en la docencia? Punto 4. Evidenciar estas competencias esperadas, pero también revisar los contenidos de las clases. Muchas veces el contenido de la clase se queda ahí y el profesor al siguiente año va a volver a dar la misma clase y lo repite, y al siguiente lo repite. Y tenemos profesores que siguen dando la misma clase 10 años, 5 años, 3 años. Ahora tan solo repetir la clase de un año a otro ya no va. ¿Por qué? Porque todo esto evoluciona muy rápido. La tecnología avanza tan rápido y da estos elementos para que estén disponibles de forma gratuita, que el estudiante es muy hábil, y el estudiante siendo digital de naturaleza, el estudiante puede conocer y disponer de esto mucho más rápido. Entonces, los contenidos deben ser revisados muy cercanamente entre todo el staff para también incluso no repetir lo que hay en una clase en otra. ¿Por qué? Porque al alumno nuevo le molestan los contenidos repetitivos. Si ya ese contenido lo vio en una clase, posiblemente si no tiene nexo con la siguiente información, él ya lo da como por punto visto. Entonces, importante en las universidades y en la docencia, punto 4, revisar qué es lo que estamos impartiendo como contenido a los estudiantes. Verificar esta curva de aprendizaje. En realidad el alumno logró obtener el resultado que esperábamos. Hacer este control de gestión educativa, tener conocimiento de estas herramientas transmedia y el lenguaje generacional. Herramientas transmedia. Miren que ahora incluso hay palabras que no se utilizaban hace poco y ahora hay un nuevo vocabulario. ¿Y qué es esta herramienta transmedia? Vamos a ver si la tengo aquí. No, quizá en un momentito aparece por ahí un poco más de información de estas herramientas y de cómo las podemos utilizar. ¿Ok? Entre los procesos que nosotros hacemos para generar un contenido, por ejemplo, e-learning,
hay que saber qué tipo de estudiantes tenemos, saber hacer un pequeño diagnóstico para ajustar parte del contenido, si se pudiera, a las necesidades del estudiante. Debemos conocer este contenido, este material de aprendizaje y tutorías, tenerlo muy disponible hacia el estudiante. El sistema que se llama clase invertida, ¿verdad? Esta participación de ellos, este trabajo en equipo, esta oratoria, escucha activa, funciona muy bien con este nuevo grupo de estudiantes. Y el aula digital, donde nosotros funcionamos también con ejemplos compartidos, pero a través de una discusión interactiva como es el foro y el debate. Si ustedes se dan cuenta, es parte de las metodologías propuestas en el modelo. ¿Cuáles son estos retos de transformación entonces? Estrategia pedagógica, emprendedorismo, formación continua, autodidacta, todo lo que es estrategia horizontal y vertical en las universidades, un poquito incluso de estrategia ofensiva y defensiva, tácticas inmediatas, es lo que a nosotros nos queda por hacerlo ya como parte de nuestras estrategias a largo plazo y las tácticas inmediatas que debemos aplicar. Estos son nuestros retos en la transformación digital. Miren aquí, vuelve a salir la palabra transmedia y les quiero comentar algo. Por ejemplo, están estos retos de la transformación digital 2020. Y aquí es algo interesante porque en las películas de antes comenzaba la historia y la iban llevando hasta que uno podía sospechar cuál podía ser el final. Podía sospechar. Sin embargo, la historia lo iba dando de una forma muy ordenada e hilada hasta llegar al final de una película. No sé si ahora ustedes se han percatado cómo funcionan las películas. Empieza la película y aparece el muerto y después un poquito de información y después cómo se maneja y la investigación, el laboratorio y vuelve a aparecer otra vez otro actor. Y se podría decir que para nosotros quizá un poquito desordenado. Sin embargo, esa es la forma en cómo entiende esta nueva generación. Esta nueva generación busca este relato, pero lo busca desplegar en estas múltiples formas, con herramientas, con plataformas de comunicación. Y entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante forma parte de este rol activo y expande la información mucho más de lo que uno como catedrático podría otorgarles. ¿Okay? ¿Cómo lo expande? Nosotros hacemos una narrativa y, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a estudiar en este momento una temática, pero a esa temática le coloco un video, a esa temática un documento adicional y va esa temática con un mapa mental y de pronto amarrado con un PowerPoint y empiezo a darle un libro alterno, un juego, le genero otra actividad y nos damos cuenta de que aún brincando de un lado a otro, nosotros podemos generar un alto conocimiento en los estudiantes y una alta participación. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, al estudiante le encanta hacer videos, algo que a nosotros nos ponía muy nerviosos. En nuestra época no nos imaginábamos nosotros generando un video. A ellos les gusta, ponen su celular y ellos empiezan a explicar lo que entendieron de la clase. Y es una de las formas de comunicarse. Y está bien, está bien. Como les cuento, todas estas herramientas son a veces mucho más conocidas para ellos que para nosotros y ellos quieren utilizar estas herramientas. Entonces, ¿qué el alumno pide? Mejorar esta aula virtual, hacer un desenlace, problema, avances, tema, desenlaces, avances, un poco desordenado a nuestro criterio, pero como les cuento, esa es la mente como funcionan ellos. Cuestionan mucho si esto les sirve. Si esta información les sirve a ellos, van a poner mucha más atención. Si no les sirve, vamos a tener una clase aburrida. Entonces, el catedrático tiene que ser una persona que inspire. Este catedrático, llamado antes catedrático y quizá ahora gestor educativo, debe tener una imagen, un liderazgo, una expresión, un tono de voz, el conocimiento del tema, ¿verdad? Son parte de sus retos para poder trabajar con esta nueva generación. Debemos preparar bien la clase, hacer estas clases invertidas, un trabajo de equipo, ¿verdad? Mucho apoyo digital, ¿verdad? Tener estos canales de comunicación asincrónica abiertos. Antes uno pensaba y decía, no, mejor no le doy a él mi teléfono porque si no después me va a escribir. Ahora es obligación tener un WhatsApp, por ejemplo, en el área de las cátedras, porque si el alumno tiene una duda, puede generar una consulta y uno crea grupos específicos con esa clase y el alumno está completamente conectado, completamente feliz de que se le está dando seguimiento y se le está conociendo. Claro,
Les voy a contar que para eso me ha tocado comprar un segundo celular para no mezclar las actividades y eso está bien, ¿verdad? Porque todavía trato de separarlas un poco, pero el alumno debe sentir que está conectado. Los foros virtuales, este manejo a través de los grupos de chat y a través, si es una clase virtual, pues a través de su plataforma y el material que él pueda tanto descargar como al elaborar sus tareas, subir sus tareas, ¿verdad? Con esto sabemos nosotros que el profesor, el catedrático, el gestor, no es Dios del conocimiento. Eso nos debe quedar clarísimo. Nosotros necesitamos estar en una capacitación constante, porque el alumno tiene tantas herramientas que en cualquier momento puede superar nuestro conocimiento. Pero eso no nos tiene que afligir. Nosotros debemos saber que a través de este liderazgo y este manejo, esta gestión que estamos haciendo, conservamos esta habilidad para poder seguir educando a los jóvenes. Aquí tenía algunas fotos de la importancia de la interculturalidad, ¿verdad? Tenemos ahí unas fotografías de unos monjes en Birmania. Este es un viaje que lo hice el año pasado a Tailandia, a la India, a Singapur, a conocer estos sistemas educativos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en Japón, compartir con la gente muy de la mano, respetarle sus costumbres, su cultura, su religión. Esto nos genera mucha empatía y esa empatía nos genera grandes redes y alianzas estratégicas que pueden ser muy beneficiosas para todos. Aquí en una fotografía ustedes pueden ver que estoy en la cosecha de algodón con las mujeres de la India. Y claro, ellas cosechan bajo esos vestuarios y si uno quiere estar en la empatía, a mí me encanta, es parte de lo que me disfruto muchísimo. ¿Okay? Ahí está la parte de la cosecha de algodón, de cómo ellos lo hacen. Aquí hay una fotografía, si ustedes observan, haciendo el pan, como ellos lo hacen, en una posición que para nosotros es bastante compleja porque no estamos acostumbrados a estar en cuclillas mucho tiempo. Sin embargo, la búsqueda de esta empatía y esta afinidad hace de que sea muy apreciado la forma en como uno comparte y convive con ellos. Entonces, finalmente, si nosotros observamos que este modelo educativo nos puede ayudar en encaminarnos hacia toda esa área, hay ciertos formatos que fueron diseñados. Esto los puedo pasar, los puse todos juntos para no quitar mucho tiempo. Sin embargo, hay formatos que nos pueden ayudar a ir desarrollando esto. Ahora, me gustaría contarles que me encantaría hacer algunos ejercicios con ustedes en este momento. Por ejemplo, nosotros enviamos en la mañana los periódicos de Honduras, ¿verdad? Enviamos los periódicos de Honduras a un chat y ustedes nos pudieron apreciar, leer ligeramente algunos de los titulares. Me gustaría, quizá, si alguien lo leyó, que me compartiera alguna de las noticias. El titular de las noticias y quizá un extracto bastante pequeñito. ¿Ok? ¿Alguien me podría abrir el micrófono y compartirme? Buenos días, Isabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Yolanda. Rápidamente pude ver una noticia en el periódico La Tribuna, en la que se habla de que los hondureños cambian los patrones de consumo en este tiempo, ¿verdad? Lo que plantea, pues, la noticia es que las importaciones se han reducido en un 15% en general, ¿verdad? Respecto al año anterior. También que el pago de impuestos igualmente se ha reducido en un 15%. Y pues en el tema de las importaciones, los rubros más afectados han sido, por ejemplo, el combustible, que ha bajado en un 40.5%, ¿verdad? Lo que es el consumo. Y también, pues, lo que se plantea es que se ha priorizado el consumo de bienes de primera necesidad y lo que son los productos suntuarios realmente se han dejado en un segundo plano. Igualmente, en cuanto a la importación, lo que más se ha dejado de importar ha sido combustible, celulares. Eso me llamó un poco la atención porque se están necesitando, ¿verdad? Celulares, pero me imagino que habían suficientes ya en el mercado. Y también vehículos, en un 20% se han reducido la importación.
y sobre todo lo que son artículos suntuarios, como bebidas, lociones, ropa de marca, joyería. Y entonces, pues también, lógicamente, el tema de las medicinas ha subido en un 43%. Lo que plantean los economistas, según la noticia, es que esto se debe a que la población, pues, ve, bueno, primero por el encierro que ha provocado la pandemia, y también porque las personas tienen mucha incertidumbre en la parte económica. Entonces, se está priorizando lo básico. En resumen, eso. Muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias. Y entonces, ahora, por ejemplo, esta información que nos acaba de facilitar, ustedes observan que da cifras y da datos específicos y números. Entonces, si seleccionó esa información dentro de 3 periódicos digitales bastante extensos, primero ya tuvo habilidad para leer rápidamente y discriminar cuál era la noticia más importante. Luego de escoger la noticia, dijo, esta es la que me gusta más porque es la que tiene más interés para mi carrera. Y ya definió un criterio porque dijo me gusta, o quizá dijo no me gusta. No me gusta esto porque está funcionando así, pero el decir me gusta o el no me gusta logró definir ese criterio. O, por ejemplo, estar de acuerdo o en desacuerdo, o estar a favor o en contra, o decir esto es positivo o es negativo. Esas palabras ya me ayudan a definir un criterio. Y cuando ya define el criterio, dice, bueno, lo respalda, ¿verdad? Pero lo respalda no solamente con palabras, sino en este caso tuvimos una excelente exposición de la noticia, porque nos dio bastantes números, nos dio porcentajes, nos dio cifras, fechas, y eso le da mucho más valor y le eleva sustancialmente a la interacción que se puede tener sobre este tema, ¿verdad? Entonces, para un estudiante, hacerle una metodología, por ejemplo, de análisis de noticias, le ayuda muchísimo a crear estas características que les acabo de mencionar. Pero sumemos unas cuantas más a estas características. Ya él creó un criterio, escogió, leyó, creó un criterio y después lo pudo defender, dio datos, cifras, fechas, porcentajes, pudo argumentar bien y pudo legalizar. Todos estos datos son para legalizar, ¿verdad? No es lo mismo hacer un relleno que poder dar esta información porque la información tiene una fuente. Pero aquí viene otra cosa más que, por ejemplo, a través con una actividad tan sencilla nosotros podemos lograrlo, que es que observe quién es el autor de esta noticia, por ejemplo, la fecha. Yolanda, ¿me puedes contar de qué fecha es esta noticia? Bueno, es del día de hoy. Perfecto. 7 de octubre. Perfecto, o sea, más fresco no lo podemos tener, ¿verdad? Entonces, el alumno está actualizado, conoce del mundo, está integrando información, ¿verdad? Observa quién es el que redacta esta noticia, puede ser una institución o puede ser un autor. Entonces, también es importante darle elementos al estudiante para que mire que no hay tendencia en esta noticia. Y si hay tendencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Buscar más fuentes de información, confirmar datos, verificar. Y en ese momento sale un tema, por ejemplo, muy bonito para hacer un debate. Los que están de acuerdo y creen que esto es positivo y los que no están de acuerdo y creen que esto es negativo, o los que están a favor o los que están en contra. Y en ese momento, sin lugar a duda, va a haber dos posiciones porque cada quien, según sus experiencias y según su condición, lo puede mirar de diferente forma. Entonces, yo no estoy de acuerdo de que entren, qué sé yo, un tipo de salarios específico porque qué sé yo, esto ha sido una conquista salarial de años, va. Pero el otro dice, bueno, yo lo miro desde otro punto de vista, para no tener trabajo, considero que es importante un trabajo de medio tiempo y pagado por productividad. Y de pronto ya tenemos dos posiciones sobre una misma noticia, ¿ok? Entonces, el tener la noticia y el lograr dos posiciones nos genera una siguiente actividad que puede ser un debate. Y para este debate, por ejemplo, uno les da un tiempo a los estudiantes, les dice, bueno, el día de mañana este es el tema que va a entrar a debate. Y el estudiante se emociona porque él va a ser parte de este debate, él va a ser el actor. Y entonces empieza a buscar más fuentes de información y busca cuadros y trata de respaldar por qué sí o por qué no.
y esto le genera una cantidad de información nueva que él la tiene que analizar, la tiene que saber exponer y la tiene que poder argumentar. Y nosotros hemos podido darle una excelente herramienta sin necesidad de sentarlo en la clase frente a una pizarra tratando de darle información que posiblemente a él le resultaba aburrido. Él logró más información y logró una diferente forma de trabajar, ¿verdad? Y trabajar en equipo, porque, por ejemplo, en un debate, ¿qué es lo que se busca en un debate? Que todo el grupo gane el debate, o la persona, o el equipo, o la pareja, quien esté en el debate, gane el debate. Entonces, si alguien no puede, el otro tiene un interés inmediato de ayudarlo, porque el debate se va a ganar o se va a perder. Y como el interés es ganar, hay un trabajo de equipo increíblemente fuerte focalizado hacia un solo tema, que es el tema propuesto, el enfoque y ganar, ¿verdad? Entonces, creamos una siguiente información. Por ejemplo, otra de las metodologías que se proponen es un foro, ¿verdad? Entonces, yo tengo entendido que aquí tenemos personas de la administración y también tenemos algunos catedráticos y me encantaría, por ejemplo, hacer un ensayito como un foro, ¿verdad? Entonces, si de pronto hay algún voluntario que le gustaría prender la cámara y prender la cámara y de pronto ponerse ahí de voluntario unos 2 o 3, me encantaría hacer un ejercicio. Miren que estamos sacando información ahorita, no conozco bien al público presente, pero vamos a tratar de hacer una actividad que sin duda nos va a dar una idea clara de qué podría ser este foro, ¿ok? Muy bien. Me gustaría aprender, si alguien pudiera prenderme la cámara, si hubieran 2 personas o 3, quizá lo tenemos aquí a Yolanda, a Paola, a alguien más que nos pudieran prender la cámara. Muy bien. Muy bien. Imaginémonos que estamos en este momento en un foro, ¿ok? Las 2 van a representar como cada una a 3 personas, como que fuera un foro con unas 4 o 6 personas, ¿ok? Imaginémonos que son 4 estudiantes o 6 estudiantes. Y yo en este momento conozco de que ustedes tienen un expertise, ¿verdad? Tienen un expertise en alguna de las áreas donde ustedes trabajan. Vamos a imaginarnos que ustedes tienen un expertise en empresarialidad, ¿ok? Ustedes son empresarios. Entonces, vamos a generar un foro, imaginándonos que también hay 4 más y que también son empresarios los alumnos. Entonces, la primera pregunta sería, por ejemplo, por favor, denme su nombre y el nombre de la empresa que representa. ¿Ok? Ustedes van a ir imaginando si me van dando algunos datos. Muy bien. Yolanda, ¿me puedes dar tu nombre y la empresa que representas? Bueno, mi nombre es Yolanda Palacios y represento a la empresa CHT. Muy bien. Siguiente participante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mi nombre es Paola de Aguilar y yo voy a estar representando a la empresa Los Patitos. Muy bien. Nos imaginamos nosotros que en este momento ustedes son empresarias y tienen un producto que ofrecer. Me gustaría conocer cuál es el producto líder de su empresa. ¿Ok? ¿Qué producto tienen ustedes? Claro, Bueno, pues, okay. Adelante, Yolanda. Bueno, en mi caso, la empresa se encarga de importar productos coreanos. Ok. De Corea del Sur para belleza. Muy productos bien. de maquillaje. Perfecto, muchas gracias, Paola. Claro, pues mi empresa es una empresa que produce plásticos y nuestra línea principal son los juguetes plásticos. Perfecto. ¿Ustedes me podrían informar quién es su mercado objetivo? ¿Cuál es su mercado objetivo? ¿A quién va dirigido el producto que ustedes tienen? Bueno, en mi caso, el público objetivo son las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Paola. En mi caso, mi público objetivo, pues primeramente, pues mi cliente serían los papás de los niños, pero mi consumidor final serían los niños, ¿verdad? De todos estos juguetes plásticos que nosotros producimos. Perfecto. ¿Ustedes me podrían contar cuál sería su principal competencia frente a su producto? ¿Cuál sería su principal competidor? Bueno, pues en mi caso serían las otras empresas que también ofrecen productos de belleza. Ok, muy bien. Importados.
en el país. Ok. Producto de belleza importado, esa sería la competencia. Muy bien, Paola. De la misma manera, yo tengo una línea de productos de plástico nacional y pues como dice Yolanda, ¿verdad? También mi competencia sería todos los productos importados, todos los juguetes importados que entran a Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nosotros sabiendo de que tienen estos dos productos ustedes y que son empresarias y que están moviendo todo esto, me gustaría saber, por ejemplo, qué porcentaje de ganancia ustedes esperan tener dentro de sus empresas. Bueno, de acuerdo a nuestra información de mercado, nosotros esperamos obtener un 25% de ganancia. Okay. Muchas gracias. De la misma manera, nosotros también esperamos obtener más o menos entre un 30 a un 25% de ganancia. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a concluir este foro ya que ustedes han presentado su producto. Así es que muchísimas gracias por participar. Muy bien, ahora les quiero al resto del público que observen un poquito qué es lo que sucedió. Nosotros hicimos un trabajo con algo ficticio, muy rápido. Yo no tenía las preguntas preparadas y ellas no tenían las respuestas preparadas. Sin embargo, si esta actividad, por ejemplo, ustedes ponen a desarrollar un producto a los estudiantes y los estudiantes tienen 5 productos y lo focalizan sobre esto o tienen 5 actividades específicas, es más interesante tener a los 5 estudiantes respondiendo todos, porque era una misma pregunta para todos, ¿verdad? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su competencia? Enfóquenme claramente los beneficios. Entonces, la misma pregunta hacia todos. Y eso les genera a ellos un estímulo participativo. Y no importa si es presencial o si es virtual. Lo importante es que el estudiante se siente que atrás de la cámara él está participando. Entonces, esta actividad da una riqueza increíble en información, pero también les desarrolla a ellos estas habilidades que estábamos buscando, que es la habilidad de poder hablar, de poder integrar la información, de poder buscarle la utilidad, ¿verdad? Porque no es como presentar un PowerPoint donde yo 15 minutos estoy dando información y posiblemente nadie ni me pone atención. Pero aquí, pensando qué es lo que va a decir, la gente de pronto está esperando esta situación. Entonces, crea atención, crea motivación y a ellos les hace formar parte de un rol, ¿verdad? Entonces, el debate, el foro, este análisis de noticias, a nosotros nos crea una información muy, muy rica. Muy bien, voy a avanzar un poquito con los resultados y luego vamos a hacer otro ensayo, ¿ok? Muchas gracias, Paola. Ok, aquí les quiero comentar que dentro de la investigación que se hizo en 3 niveles, tanto en licenciatura, maestría como doctorado, obteniendo diferentes valoraciones. Sin embargo, la tesis es un poco larga, solamente les puse una muestra de cómo se fueron obteniendo los datos. Y aquí hay un cuadro muy interesante donde nos dice cuál es la preferencia de estas metodologías en cada nivel educativo. Y nosotros observamos que, por ejemplo, para los estudiantes de doctorado, que es esta línea gris, ¿verdad? Para el estudiante de doctorado, muy importante el debate. Y coincide el debate también con la maestría y con la licenciatura. Para el estudiante esta es una técnica muy importante en su educación. Y ahora deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cuántos de nosotros hacemos un debate dentro de nuestras clases? No importa si es virtual o presencial, ¿cuántos hacemos un debate? ¿Verdad? Entonces, cuando esto nos está diciendo los estudiantes qué es lo que prefieren. Tenemos, por ejemplo, el foro, el mapa mental, ya ahorita vamos a sacar un ejemplito del mapa mental, la mesa de negociación y el análisis de noticias que fueron evaluados. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el análisis de noticias es muy interesante para los grupos de maestría. Los grupos de maestría evaluados pensaban de que estar enterado de lo que sucede en el mundo, integrar esta información, para ellos era valiosísimo. Y después del debate lo colocaban en segundo lugar de importancia. ¿Ok? En este cuadro podemos ver el grado de importancia en cada uno de ellos y por qué razón debemos implementar nuevas metodologías que integren el pensamiento, que integren la información. Como les digo, el profesor dé la información, que el estudiante investigue, que el estudiante tenga el documento y que lo lea,
no es suficiente si él no sabe cómo utilizar esas cifras, cómo respaldarlas, cómo argumentar, deducir, armar una estrategia a través de esas cifras. Tenemos aquí un cuadro que es el mismo que el anterior, una hora gráfica, aquí ya lo tenemos más bien escrito, donde observamos que el debate, el foro, la mesa de negociación son armas muy importantes para un estudiante. Tenemos aquí un ejercicio que se hizo dentro de esta tesis, se hizo una mini tesis, donde se evaluó un poquito lo que eran los videos educativos. ¿Qué tanto le gusta a un estudiante crear un video educativo? Y aquí los estudiantes incluso nos colocaban códigos QR cuando ya tenían que presentar estos videos. Miren, era súper interesante. Por ejemplo, bueno, esta es de una actividad que se tuvo, de un taller interactivo. Ok, aquí hay una entrevista. Esta es generada por aquí, por Guatemala, de una actividad que tuvimos. Y esto, por ejemplo, es generado por un estudiante, ¿verdad? Ingeniera, disculpe, no se escucha muy bien. No sé si compartió el sonido de su computadora. No, solamente era para que tuvieran un ejemplo. No lo vamos a explicar a los ejemplos. Solo era para que miraran los videos que se pueden crear. Un estudiante puede crear un video de tan buena calidad y hay tantos elementos y tantas herramientas en Internet que si el estudiante, por ejemplo, no quiere presentarse, puede volverse un icono y generar un avatar y él transformarse a través de un avatar, dar esta explicación. Al estudiante le gusta crear este tipo de contenidos. No, permítame. Ok. Dentro de la discusión, en el debate, podemos apreciar que deja esta rutina de la clase magistral. Y según Guillermo Sánchez, que es un catedrático de Madrid, él manifiesta que el debate es una herramienta del aula, ¿verdad? Que es muy didáctica, muy evaluativa. Él también hizo otra tesis sobre esto con 23 estudiantes, donde él recomienda sustancialmente una actividad como estas en la clase, ¿verdad? Tengo aquí algunas fotografías de mis estudiantes. Los dos grupos son grupos de doctorado, donde se está trabajando un tema específico del país. Y miren, la cantidad de información que logra salir de un debate no sustituye en ninguna de las formas una cátedra magistral dada por una sola persona, ¿verdad? Esta cantidad de cerebros juntos generando información es una riqueza increíble. En el caso del foro, por ejemplo, al principio sintieron que había mucho estrés. Sin embargo, aprenden a manejar ese grado de estrés. Y el estudiante aprende a sintetizar, porque en el foro ustedes pudieron observar en este momento que a Yolanda y a Paola yo les hice una pregunta y ellas tenían poco tiempo para responder. No era mucho, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la respuesta, muchas gracias y vamos con la siguiente pregunta. Y muchas gracias y vamos con la siguiente pregunta. Entonces, aquí se maneja el tiempo y el estudiante esto le da habilidades para sintetizar, para saber el rol que está ocupando y apersonarse de este rol, ¿verdad? Algunos catedráticos también permiten un libre foro. A mí me gusta más bien dirigido, como lo que acabamos de hacer, porque al dar los lineamientos claros, también se tiene claro cuál es el objetivo de esta actividad. Entonces, el solamente dejarlos hablar quizá es muy vago, pero si ya lo dirigimos, después, en mi caso, me gusta hacer esto, hago un foro y les doy las palabras claves, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles eran las palabras claves de este foro que acabamos de hacer? Era su nombre, empresa que representa, producto, competencia, beneficios del producto, público objetivo, ¿ok? Esas preguntas, por ejemplo, yo las lanzo a la par del chat o a través del celular y en el siguiente foro yo ya no participo, sino yo solamente observo. Y el estudiante uno de ellos es el moderador y él es el que va dirigiendo el foro de sus otros compañeros. Y el que termina vuelve a dirigir el foro del siguiente compañero. Entonces, se está creando no solamente la habilidad de que él pueda expresarse y sintetizar, sino que él también pueda manejar este foro con una mayor naturalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un foro de productos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 6 estudiantes enfrente, cada uno tiene en la mano algo, son productos que ellos han desarrollado, ¿verdad? En este caso, con la pandemia, no teníamos oportunidad de estar ahí así en la clase mostrando estos productos. Entonces,
decidimos buscar formas alternas y a la cocina de ellos la llamamos laboratorio y decidimos dar a todos los utensilios que ellos tienen el nombre industrial oficial. Y luego desarrollamos este producto ya no con la receta, sino con la fórmula, ¿verdad? Y entonces, al desarrollarlo, tenían ellos su producto y lo mismo que se miraba en la clase logramos hacer a través del foro virtual. Ellos tenían su producto, lo enseñaban y la forma de manejarlo fue la misma. Miren, los estudiantes disfrutaron la clase, se llegó a cumplir todos los objetivos que se tenían y como ustedes observan aquí, en un foro con 6 alumnos, se maneja perfectamente una clase no aburrida, muy interactiva, donde el conocimiento ha fluido de muchas maneras. En la fotografía de abajo, si ustedes pueden observar, son estudiantes, ellos son de nivel de maestría, pero con ellos hubo oportunidad de hacer más bien una exposición. Entonces, la clase consistía en que cada uno tenía que exponer el producto que había desarrollado y teníamos personas tomando datos y haciendo encuestas para lograr definir, por ejemplo, cuál era el producto más comercial, cuál era el producto más innovador, cuál era el que tenía más potencial, diferentes características del producto y luego, claro, les dimos su diploma, no solamente por participación, sino por ganar en esta competencia, lo que estimula muchísimo al estudiante. Entonces, si ustedes observan actividades que son clase, aprendizaje, diferentes a tenerlo sentado como normalmente uno lo hace. La mesa de negociación es una actividad lindísima. A mí me encanta porque aquí el estudiante se pone muy listo, crea estrategias, que el estudiante está viendo cómo va a trabajar su oponente y cómo él va a ser claro, concreto, oportuno, va a tirar ese argumento, esa expectativa de ganar un negocio, lo pone muy, muy alerta. Les quiero contar algo, que se investigó literatura sobre esta metodología aplicada en las aulas y no se encontró, no existe, por lo menos hasta donde el momento en que lo hicimos, no existía ninguna tesis, ninguna información, se da la información teórica y hasta ahí se queda con el estudiante. Pero eso ya llevado hacia la práctica, no teníamos documentos para poderlo documentar también como parte de este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos mesas de negociaciones diferentes, ¿verdad? Tenemos en la clase ya los grupos divididos y los dos que están enfrente están haciendo de jueces, ¿verdad? A los jueces se les da un patrón, qué es lo que ellos van a calificar y en base a ese patrón al final se vuelve un debate numérico. El que tiene más puntos es el que gana, ¿verdad? No gana el que me cae bien ni mi amigo, porque hay que enseñarles al estudiante a ser imparciales, que aunque su gran amigo esté en este grupo, no por eso le va a hacer ganar. Él tiene que aprender a calificar y para eso existen los formatos, ¿verdad? Que el formato es numérico. A él le di un 8, le di un 7, le di un 10, al final se suma y cuando yo sumo hay un ganador de forma numérica, ¿ok? Y eso nos vuelve un trabajo bastante ecuánime. También aquí tenemos otra fotografía, esto es en Anacafé de Guatemala, cuando tuvimos oportunidad de visitarlos a ellos y manejar esta información directamente desde sus oficinas. En el caso del mapa mental, por ejemplo, esto nos ayuda a tener una visión integral, una forma donde el estudiante puede verlo toda la clase, por ejemplo, en una sola hoja. Puede entender cómo debe integrar esa información. No son elementos aislados los que el profesor me da. Un día me da una cosa, otro día me da otra cosa. No. Todo eso tiene un objetivo y ese objetivo debe estar integrado en algo. Cuando él integra esta información, es muy fácil para él, a través de un mapa mental, por ejemplo, encontrar cuál es el problema, cuál podría ser la estrategia y cuál podría ser la solución. ¿Ok? Si tienen un mapa mental, por ejemplo, como este es un mapa mental de la producción de café, es de mis estudiantes. También les comento algo. Hay muchos estudiantes que dominan las herramientas metodológicas para, por ejemplo, ejecutar mapas mentales. Hay muchísimas, solo yo conozco como 8 de estas herramientas. Algunos las hacen, este fue hecho en Excel, por ejemplo. Él no se acoplaba a lo otro y lo hizo en Excel. Hay otros que hacen unos mapas mentales, pero una cosa espectacular. Y hay unos que dicen, no, cuando hago el mapa estoy tan pendiente de la tecnología, de dónde coloco, que se me van las ideas. Entonces lo hacen en papel. Y lo hacen en papel y lo dibujan y lo ejecutan lo mejor posible, con la mejor letra posible. E incluso al final me toman la foto y me suben la foto, ¿ok? Lo que aquí estaba dando prioridad no era tanto a la herramienta, sino más bien a cuál era el contenido en su cabeza, ¿verdad? Y en este caso, ustedes miran aquí el café,
tenemos una fase de producción, tenemos una fase industrial, cómo se industrializa todo este proceso cuando nosotros observamos que debemos llevar, ¿verdad?, en la fase, en las diferentes fases, lo tenemos aquí en una sola imagen. Luego, ¿cómo se comercializa? ¿Cuáles son los principales productores? Por ejemplo, Brasil, Colombia, Vietnam, etcétera. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Aquí tenemos nuestros fuertes compradores de Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Cómo se manejan estos desechos? ¿Hacia dónde van las tendencias del café? ¿Hacia lo orgánico, lo ecológico? ¿Qué es lo que se busca, verdad? Entonces, cuando tenemos todo el proceso del café, tan solo en una hoja, yo digo, aquí lo que me fallaba a mí era la comercialización. Tengo muy pocos socios comerciales. O aquí lo que me fallaba a mí es la fase de producción. Las variedades que yo tengo no son las más apropiadas. O quizá en la industrialización estoy generando un tipo de proceso de industrialización que ha cambiado. Por ejemplo, ustedes saben que en Brasil el sistema de industrializar el café es diferente al que se hace en Centroamérica. Centroamérica se despulpa, se seca y luego se vende el café, pues prácticamente el café oro, que le llaman, ¿verdad? Y ya sin pergamino, la pura semilla. Sin embargo, cuando hablamos del proceso en Brasil, es completamente diferente. En Brasil lo secan con pulpa incluso y dentro de esta pulpa hace que el café tenga un sabor un poco más dulzón. Son diferentes procesos, son diferentes mercados. Si yo tengo todo esto en un mapa mental, yo puedo ver, yo sigo haciendo lo mismo igual y yo miro que la tendencia es diferente. La tendencia me manda que ahora de pronto lo orgánico es lo que está tomando fuerza. Entonces, encontrar en un mapa mental el problema, crear una estrategia y visualizar esa solución posible en primera vista, porque después hay que apoyarse de muchos más elementos, ¿verdad? Ya podemos apoyarnos de un diagrama de Gantt para la ejecución, quizá un benchmarking para poder establecer cuáles son los rangos, un balance scorecard para poder generar las diferentes actividades, etcétera. O sea que hay varios elementos que van a sumarse a este mapa mental. Pero si yo no logro detectar cuál es el problema y cuál es la solución, puedo tener muchas herramientas que de todas maneras serán vanas. Aquí lo importante es encontrar cuál es el problema y cuál puede ser la solución y empezar a trabajar ya en esa línea estratégica. Les quiero contar algo también. Por ejemplo, en el mapa mental, en las clases yo empiezo con un mapa mental personal, donde una de estas primeras líneas, por ejemplo, es su vida social, su vida académica, su vida laboral, su vida personal. Entonces, ese trabajo ellos lo ejecutan para ellos, no lo presentan, pero lo ejecutan para ellos, porque eso les ayuda a balancear su vida. Si ustedes se imaginan que donde dice café, ahora está puesto su nombre, ¿verdad? Ahí de pronto dice Lucía o dice Yolanda. Entonces armamos nuestro mapa mental y vemos que de pronto nuestra vida académica es tan grande que hemos descuidado la vida social o la vida familiar o la vida espiritual. Y entonces el mapa mental nos ayuda a balancear un poco de qué es lo que tenemos que hacer. Y este mapa mental nos puede servir no solamente para ejecutar a nosotros, por ejemplo, aquí tratar de poner nuestra vida en un mapa mental. Yo les motivo muchísimo a hacer este ejercicio, ¿verdad? Porque este ejercicio dice, miren, interesante, toda mi vida social ha sido tan grande y la vida laboral está ahí pequeñita, o la vida académica está ahí pequeñita. Ahí me dice que tengo que seguir preparándome, que tengo que seguir capacitándome. Y es decir de una forma muy real, muy honesta, en un mapa mental personal, cómo directamente podría mejorar exactamente mis competencias y mi vida, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos uno del café, pero podemos aquí colocar la institución, podemos colocar aquí Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y a partir de ahí podemos generar el mapa mental con todas las líneas que se manejan. O podemos generar aquí, por ejemplo, una empresa específica o el gobierno. Por ejemplo, aquí podemos colocar el gobierno. Honduras. Honduras, ¿qué líneas tiene Honduras? La línea económica. ¿Cómo estamos con nuestra moneda? ¿Cómo estamos con nuestro Producto Interno Bruto? ¿Cómo estamos nosotros con nuestro porcentaje de inflación, etcétera? Tenemos la línea social. ¿Cuál es nuestra tasa de alfabetismo? ¿Cuál es nuestro índice de mortalidad? ¿Cómo está nuestro sistema de salud? Todo lo que ve en esa línea. Tenemos la línea, por ejemplo, política. Ok, ¿cómo funciona nuestra política? Somos un país democrático, tenemos un gobierno que nos dura 4 o 5 años, funciona con 3 poderes del Estado, etc. Tenemos una línea, por ejemplo, del área geográfica.
cuál es la línea cuál es la línea representativa del área geográfica, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas del área de la costa, el área de la montaña, el área de la selva? ¿Qué es lo que funciona, verdad? Entonces, si nos damos cuenta, si aquí hacemos un mapa mental de Honduras, nosotros en un solo cuadro podemos tener toda esta información donde también podemos analizar Honduras y podemos decir, bueno, aquí está el problema. Este es el problema y posiblemente esta es la solución. Y vamos a trazar desde ya esta información de cómo poderlo hacer, ¿ok? Entonces, el mapa mental es algo que debemos enseñar a los estudiantes a hacerlo, a utilizar las herramientas y a avanzar el paso a paso para que ellos puedan tener su mente cada vez más y más amplia, logrando entender cómo todo se interconecta y cómo todo puede funcionar para generar un todo, ¿verdad? Entonces, esto es básico que el estudiante pueda manejarlo, entenderlo y ejecutarlo. En cuanto a análisis de noticias, ya lo hicimos, ¿verdad? Conocemos tendencias, estrategias, conocemos cómo está el mundo y podemos analizarlo sin necesidad de tener una tendencia, sino volverla ya una información bastante parcializada. Aquí tengo un ejemplo de cómo se les hace analizar sus noticias a los estudiantes, ¿verdad? Ellos colocan la noticia, colocan la dirección electrónica, porque no nos interesa en sí toda la noticia, sino más bien su análisis, ¿verdad? En el análisis, ustedes observen esa cantidad de cifras que utiliza el alumno. Utiliza dólares, el nombre de una ciudad, una fecha, una relación con otro país, o utiliza valores específicos. Entonces, este análisis es importante ensayarlo y el estudiante busca la información de una noticia que le interese a él. No es algo que le impongamos, sino más bien él busca, esta noticia me gusta. Como esa le gusta, él va a poner mucha más atención en analizarlo de una forma más íntegra, poniendo más sus capacidades para hacerlo bien, ¿verdad? Me han presentado trabajos de noticias, miren una cosa espectacular que hasta me gustaría hasta imprimirlo y sacarlo, ¿verdad? De tan bonitas las presentaciones que hacen el estudiante. Porque se les da solo un lineamiento y de ahí el resto se les deja a su creatividad. Bueno, esta mesa redonda o junta de gabinete es muy importante y les quiero contar por qué es importante. Aquí tengo una fotografía de una junta de gabinete donde tenemos un problema y todos vamos a aportar a ese problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginémonos que en este momento yo estuviera aquí sentado dentro de las personas que estamos participando, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos al ministro de Finanzas, al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, al de Gobernación, al de Economía. Tenemos aquí presentes y entonces tenemos un problema. Nosotros sabemos que debemos generar empleo, queremos desarrollarnos y para esto quizá una de las líneas es turismo, ¿ok? Entonces, muy bien. En este momento nosotros vamos a suponer que estamos en una junta de gabinete y vamos a pedir que los diferentes actores nos comenten qué es lo que podrían aportar para este tema. Entonces, por ejemplo, si los que están aquí, alguien presente, si le gustaría comentar, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que el turismo de Honduras se desarrolle más? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos buenas carreteras? ¿Necesitamos más seguridad? Porque ya vimos anteriormente que tenemos buen clima, tenemos buena posición, tenemos muchas condiciones muy buenas para desarrollarlo. Pero ¿qué es lo que nos hace falta aportando desde cada uno de los ministerios, por ejemplo, en este caso? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Ustedes consideran que a Honduras le hace falta carreteras para desarrollar los lugares turísticos de una forma más fácil y accesible? ¿Consideran ustedes que quizá nos hace falta más servicios, mejores hoteles o lugares más desarrollados? Y si vamos a algún lugar, por ejemplo, que haya el baño, el lugar donde vamos a comer, que haya todos estos elementos fáciles, accesibles, en buenas condiciones. Todo eso forma parte del desarrollo, ¿verdad? Entonces, cada uno aporta hacia un fin común. Por ejemplo, si llego a un lugar y no hay quien me explique, ahí nos damos cuenta que necesitamos sustancialmente personas que nos puedan ayudar en este sentido con el idioma inglés, con conocimiento del área
Y aquí estaríamos trabajando hacia un tema común. Entonces, dentro de las clases o dentro del trabajo que ustedes tengan, podemos poner ese tema común y podemos avanzarlo, ¿verdad? Prácticamente, estas son algunas de las herramientas, hay algunas de las metodologías que se pueden utilizar, como les digo, tanto virtual como presencial, para poderlo ejecutar. Aquí tengo algunas fotografías de estudiantes en giras de campo, ¿verdad? Cuando hemos ido a conocer la industria del café, cataciones, industria cárnica. Aquí en Guatemala nos abren muchísimo las puertas las industrias para poder generar este conocimiento práctico que se busca del estudiante. Tenemos algunos comentarios de los estudiantes. ¿Qué es lo que han opinado? ¿Qué es lo que les ha gustado? ¿Qué es lo que han aprendido cuando les subieron cuando subieron, por ejemplo, les ascendieron de puesto o les aumentaron de cantidad de dinero por una bonificación extra o un salario mayor o les cambiaron de lugar? ¿Qué sé yo? Todo eso los estudiantes tienden a comentarnos, ¿verdad? Finalmente, para ir terminando, también les quiero comentar que las redes y alianzas estratégicas son básicas en un lugar. Y estas redes debe crearle uno dependiendo del pez que uno pueda pescar, ¿verdad? Esta red a más fuerte y a más intensa y a más consolidada esté, es mucho mejor. Si ahora nos vino un problema del COVID, que fue un pelotazo, que fue un golpe duro en todo sentido, si la red, nuestra red de aliados, de socios, nuestra red estratégica es fuerte, logramos superarlo. Sin lugar a duda vamos a lograr superarlo. Es como este pelotazo que ustedes miran ahí. Si fuera muy, muy fuerte, la red se rompe. Sin embargo, aquí no se rompe porque la red está muy, muy fuerte. Y eso hace que resistamos. Y ahora este problema del COVID, a mi criterio, es un golazo, un golpe que nos está dando la vida, pero que lo podemos manejar. Entonces, aquí las preguntas son, bueno, ¿cuál es mi inventario? ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué necesito crear alianzas? ¿Por qué necesito este dinero? ¿De quién lo necesito? ¿Cuánto necesito? Cuando nosotros tenemos estas preguntas resueltas, se nos va aclarando los panoramas y podemos en realidad mejorar sustancialmente estas líneas de redes y alianzas con nuestros estudiantes, ¿verdad? Hay mucha relación con asociaciones, con fondos, créditos educativos. Todo esto se puede manejar de una manera apropiada cuando nosotros tenemos al estudiante. Pero si no tenemos al estudiante, si el estudiante ya desertó, si no lo pudimos retener con nosotros, entonces obviamente todo esto se va terminando, ¿verdad? Como conclusión, quiero comentarles que el modelo, este modelo aplicado en los estudiantes nos generó en realidad un cambio, nos generó un cambio actitudinal, nos evidenció que el estudiante sale mejor preparado y que estas características que se le da, estas habilidades, sí fueron aplicadas y le funcionaron bastante bien. Entonces, nos motiva en sí a cambiar nuestras formas de enseñar, ¿verdad? Integrar estas técnicas, capacitar a los catedráticos, aplicar nuevos modelos y nuevas formas de enseñar. Y en realidad, por ejemplo, este modelo que les acabo de explicar no implica costo adicional, no implica crear nuevas aulas, no implica crear un nuevo edificio, no implica crear, logre ocupar las herramientas que usted ya tiene, ¿verdad? Lo que usted ya tiene, úselo. Y lo que no lo tiene, seguramente hay gratis en el mundo virtual. Entonces, como recomendación, hagan un diagnóstico, ¿verdad? Sepan de que la educación va hacia lo personalizado. Hay que compartir muchas de estas actividades para obtener retroalimentación. Preferentemente, si se ocupa alguna de estas metodologías, sigan una guía, ¿verdad? Para que la actividad tenga el objetivo y cumpla lo que se ha propuesto. Y que revisen siempre tanto el modelo como los contenidos, porque todo evoluciona muy rápido. Si nosotros podemos empezar desde los niños aplicando el modelo, sería fantástico. Recordando, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Y algo que me encanta y que lo pongo en todas mis clases es: enseñar no es transferir conocimiento,
es crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y nosotros estamos dando elementos para que el alumno construya, ¿verdad? Porque el alumno ya tiene material y el alumno es el que va a generar esta nueva información. Generarle confianza, darle fe, saber de que está en condiciones y en capacidades de poderlo hacer. Así es que, miren, muchísimas gracias. Estoy terminando justo como me lo indicaron, dando la media hora final para preguntas y respuestas y para compartir. Les tengo una pequeña actividad todavía